Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Vuelve el tren a la zona, una noticia que se estaba esperando y que se ha anunciado en varias oportunidades, ahora ya con fecha cierta. Y vamos a hablar con el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, que ya está en línea. Daniel, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día a todos ahí en la radio. Intendente, bueno, una gestión que se ha realizado con la gente de Nación, con el ministro de Transporte y que finalmente ahora sí va a volver el servicio que tanto se estaba esperando. Sí, la verdad, bueno, yo soy intendente a partir de diciembre, pero bueno, es algo que lo veníamos reclamando con Walter, de suma importancia porque esto creo que la última vez que había estado en el 2015, el tren, después vino el periodo de la administración Macri que no solo paró la llegada del tren, paró todo en el país realmente, todo lo que tocó destruyó y entre ellos la llegada del tren a esta zona, así que seguramente cuando se reanudó este nuevo gobierno empezaron las gestiones. Y bueno, seguramente Pablo, que es uno de los referentes acá que tenemos en la zona, seguramente habrá también peleado por esto, y acá lo hizo Walter, y yo después también en abril, cuando tuve la oportunidad que me recibió el ministro de Transporte, fue lo primero que le pedí, fue en abril, y también de ahí el ministro me dijo que ya estaban haciendo todas las gestiones, y que en 2 o 3 meses tenía que estar el tren en la zona, y bueno, el ministro ha cumplido, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe del servicio que se va a brindar? Bueno, hasta donde yo sé, el día 22 lo que es una presentación del tren, un poco para que llegue hasta Peguajó, que se pueda ver que el tren que puede rodar, seguramente los técnicos de transporte harán también un análisis, y bueno, y después ya se va a diagramar cómo va a ser su funcionamiento. La idea es que a partir de esta prueba, de esta muestra, ya se comience a utilizar el servicio. Así es, así me lo manifestó el ministro anoche, una comunicación telefónica que me llamó y me dice, bueno, vamos a hacer esta presentación y después, si anda todo bien, que creemos que sí, porque ya tienen pruebas técnicas de todo el tramo de vía hasta Peguajó, así que no habría ningún inconveniente para empezar con el diagrama de viajes. Bueno, en diciembre del año pasado se había anunciado también el regreso y hubo justamente una observación en el estado de las vías. ¿Eso se pudo reparar? Claro, ¿se pudo trabajar? Casares era uno de ellas. Claro. Había varios puntos críticos, uno era Las Cuagas, otra era entre 9 de Julio y Bragado, después había otra muy crítica acá en Casares. Acá sí es un trabajo muy importante. De hecho, cuando yo estuve con el ministro se lo manifesté que un poco le di una opinión técnica como técnico, yo soy un técnico en esa materia, en la construcción, en la obra pública, y sin haber hecho un estudio de rodamiento, pero vi el trabajo que habían hecho y también estuve presenciando los trabajos que se habían hecho entre 9 de Julio y Bragado, porque son trabajos como ingeniero civil me intriga siempre todos los trabajos que se referencian a obras públicas. Y bajé una vez, estuve mirando los trabajos, vi el trabajo que se hizo en Casares y habían hecho un trabajo muy importante. También antes de llegar a Chiclana. Entonces se trabajó muy bien Nación y creo que ya estaban dadas las condiciones para rodar. Era por lo menos mi humilde opinión visualmente, ¿no? Claro. Ellos entendían que también tomaron todos los recaudos como corresponden y bueno, ya estaríamos, si Dios quiere, el 22 ya tenemos el tren hasta Peguajó. ¿Se sabe en qué momento se va a realizar esa prueba? ¿Cómo van a ser los horarios? No me dieron, por lo menos no me dio horario. Me dijo que ya llegado el día 22 van a informar el horario. Me llamó ayer a las 7 de la tarde, ¿no? Sí. Me dice, en la semana te voy a llamar para ver un poco más sobre cómo va a ser esa marcha, que se llama la Marcha Blanca, y a qué hora estamos por casar, en el caso mío, y bueno, lo estaremos recibiendo como esta primera presentación y esperando ansioso que ponga a funcionar en algún el transporte momento pasajero. En algún momento se habló también de una modificación con formaciones totalmente modernas. ¿Se sabe cuáles son las formaciones? No, seguramente lo deben saber, no lo sé yo. Bien.
Pero sí se sabe que el 22 va a pasar. El 22 va a pasar. Digamos, es todo lo que un poco, la verdad es lo que por ahora, y que el 22 está la presentación y sin solución de continuidad, y se iniciaría el diagrama de funcionamiento del tren, eso me lo dijo. Así que seguramente Pablo, que viene seguramente haciendo una gestión de años atrás, por ahí puede llegar a tener más detalles, lo tienen ahí ustedes en Peguajó, pero sí. Yo no le puedo decir más que esto. Está bien. Bueno, el intendente seguramente tampoco, estaremos esperando al 22 para ver qué es lo que ocurre. Como intendente de una ciudad del interior, ¿qué significa la recuperación de este servicio? Es fundamental, seguramente Peguajó lo mismo. La gente que viaja a Buenos Aires, no solo que viaja por visita, por placer, hay muchos comerciantes, hay una actividad comercial muy importante, sobre todo de gente que de comercios pequeños, que para los comercios pequeños, que por ejemplo vendedores que van a comprar ropa o un montón de insumos, el tren nos contaban que es fundamental para ellos, por el costo que tienen hoy. Algunos viajan en el remis, sí, porque los colectivos a veces no combinan bien. El tren para ellos comercialmente le implica, están esperando ansiosamente un montón de comercios locales porque viajarían en tren. Estamos hablando de pequeños comerciantes, pequeños vendedores, para ellos sería fundamental. Y después estudiantes, los estudiantes también lo esperan con una gran ansiedad, y bueno, y público en general. El tren, yo creo que no es uno de los transportes donde no merece ni siquiera una explicación. Ya todos sabemos lo que significa el tren. Ojalá el país siga desarrollando el transporte ferroviario, no solo para pasajeros, también para carga. Es fundamental, es uno de los, en cuanto a la logística del país, y también para el caso ahora que va a ser de transporte pasajero, es fundamental. ¿Cuántos puestos de trabajo significa para Casares el regreso del tren? Y no he hecho una evaluación, pero sí va a ser un gran servicio, por lo que yo le comento. Hay un gran número, seguramente en Peguajó también, de vendedores, de comercios locales que viajan toda la semana con combis, con remis, pero es tremenda la cantidad de gente que viaja a Buenos Aires, a Once, a Flores, a comprar repuestero, también a comprar repuestos, y lo van a hacer con el tren ahora, y con un costo mucho menor. Así que es muy importante. Intendente, le agradecemos muchísimo por estos minutos y estaremos ansiosos esperando el 22 para ver cuáles son las características y los detalles de esta vuelta del servicio de trenes. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Muchísimas gracias. Bueno, allí pasaba el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik. Sí, claro, le podríamos preguntar al nuestro, pero no nos atiende. La realidad es que queríamos saber cuáles eran los detalles del regreso del tren, y se sabe esto, regresa. Después veremos cómo.